Buenas tardes con todos. Hoy día les vamos a hablar acerca de la violencia familiar y la violencia escolar en los niños. Como primer punto, la violencia es el acto efectivo de intervención con la intencionalidad voluntaria de causar daño, perjuicio o influencia en la conducta de otras personas y también a su vez es ejercido sobre la condición material del individuo o de su propio psique. El significado de maltrato familiar o infantil es reconocido por la Asamblea Médica Mundial como un problema universal de salud, no solo porque resulta denigrante e inhumano, sino porque se acompaña de altas tasas de mortalidad y morbilidad afectada profundamente por la calidad de vida de sus víctimas. Es importante recalcar que no solo los niños reciben violencia, sino que casi todos hemos sufrido algún tipo de violencia, pero más en los infantes. Y en estos se hace que produzcan daños, no en todo es igual, pero en este mismo se produce y dependerá de la persistencia en el tiempo, de la severidad del maltrato y de las características sociológicas del niño, entre otros factores. Existe mucha dificultad en saber cuando un niño tiene amenazas reales de maltrato, porque no siempre existen lesiones físicas en el mismo, porque siempre deja marcas en la conducta que nos dan indicios para sospechar que un niño está sufriendo de maltrato. En estos casos, reconocer la violencia en los mil rostros que pueden presentar y tratar de detenerla por el bien de nuestros niños y futuros trabajadores del mañana. La violencia también la podemos vivir en nuestros hogares cuando un miembro de la familia maltrata a un niño o niña. Puede ser ocasionado por sus propios padres, hermanos y parientes, empleados domésticos o cualquier otro adulto que se encuentre relacionado con los niños. A continuación, mi compañera. Como ya sabemos, la violencia produce consecuencias de distintos tipos e impide a los individuos disfrutar de una vida plena y digna, además de estarse violentando sus derechos. Sabemos que el ejercer violencia sobre cualquier individuo, pero sobre todo en un niño, tiene consecuencias muy negativas, tanto en su desarrollo biológico como social y psicológico. Debido a la influencia que ésta tiene y el peligro que representa para los integrantes de la sociedad, la OMS declaró la violencia como un problema prioritario de salud pública. El término violencia intrafamiliar alude a una situación de poder entre los miembros de la familia. Para que sea violencia familiar debe ser repetitivo, crónico, permanente o periódica. Usualmente, la violencia es ejercida sobre los miembros más débiles de la familia. Frecuentemente es el adulto masculino quien abusa de los otros miembros. En el 85% de los casos de violencia en contra de niños, esta es ejercida por personas cercanas a ellas, es decir, de su entorno familiar. Existen distintos factores que pueden explicar el origen de la violencia, como son los factores culturales, trastornos psiquiátricos, circunstancias agobiantes, factores socioeconómicos, entre otros. A continuación, revisaremos los tipos de maltrato más comunes. Primero, el maltrato físico. Se refiere a toda acción realizada voluntariamente que pueda causar lesiones físicas. Algunos ejemplos del maltrato físico pueden ser empujar, sacudir, golpear, asfixiar al individuo, entre otros. La conducta física violenta también puede lastimar emocionalmente al individuo. Sobre todo se experimenta sentimientos de culpa y ansiedad. Negligencia. Es la omisión de una conducta necesaria para atender el desarrollo y el bienestar físico y psicológico del menor. Por ejemplo, no alimentarlo correctamente, no proveerle de vestimenta, descuidar su higiene, etc. El maltrato sexual es un comportamiento en el que el adulto usa al menor como un medio de estimulación o de gratificación sexual. Esto incluye el voyeurismo, el exhibicionismo, tocamientos y penetración. También se considera violencia sexual la inducción del menor a la prostitución, aunque la relación sea con terceros.
Del maltrato sexual existen subtipos, por ejemplo, mutilaciones a los órganos sexuales, matrimonios arreglados, abusar de alguien que no puede dar su consentimiento debido a la edad, el sexting, el grooming, la pornografía infantil, no aceptar la orientación sexual del menor, etc. Y finalmente, el maltrato emocional, que es la incapacidad de proporcionar un ambiente seguro y propicio para el desarrollo psicológico y físico que permita la independencia al individuo, privación de afecto, amenazas, insultos, mostrar conductas antisociales frente al niño como robar, drogarse, emborracharse, etc. En una familia donde la violencia es la forma de resolver los problemas, dará lugar para que los hijos se formen una idea de resolución de conflictos errada, y este se convertirá en un modelo a seguir, constituyéndose como un factor de riesgo para las siguientes generaciones. La violencia familiar, que es ejercida hacia los niños, comprende una asincronía con los padres, que convierte el vínculo afectivo entre estos en algo superficial e inseguro. Esto genera malas relaciones interpersonales, inseguridad, bajo rendimiento académico y trastornos conductuales. Esto se convierte en un círculo vicioso que lleva al fracaso escolar y profesional del individuo y también infelicidad. Existen diversas consecuencias del abuso en la parte psicosocial. Se presentan cogniciones sociales alteradas, baja autoestima, falta de empatía, depresión, estrés postraumático, agresividad, problemas de conducta y dificultades de aprendizaje. También pesadillas con contenido de violencia, aumento de la angustia cuando el niño recuerda los episodios violentos. En ocasiones se puede evidenciar la inhibición emocional y conductas regresivas. También pueden aparecer trastornos relacionados con el sueño e irritabilidad. Otras consecuencias a largo plazo son el abuso de sustancias, de alcohol o trastornos de personalidad. Es necesario recalcar que no existe un tipo de conducta o psicopatología específica que caracterice al sujeto que experimentó maltrato. Andrés, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Los hechos ocurrieron el pasado lunes festivo aquí en la ciudad de Medellín y de acuerdo con la información entregada por las autoridades y algunos testigos, el niño sería víctima de explotación. El pequeño, en este caso, fue agredido por quien sería su tío, de acuerdo con la información entregada por las autoridades. Al parecer, lo que ocurrió fue que el pequeño no cumplió con una cuota de venta de dulces, algo que no debería pasar, y en ese momento, el que dicen las autoridades sería su tío, lo agredió. Este video de 10 segundos muestra una desgarradora escena de violencia infantil. Lo voy a denunciar. Violencia escolar. Ha sido muy difícil conceptualizar qué es la violencia escolar. Incluso al interior del mundo disciplinar no se ha podido acordar este significado y cuáles son sus manifestaciones más características. La definición no puede tener una exactitud científica, puesto que existen distintos tipos de violencia. Lo que para uno puede ser violento, para otra persona no puede serlo. La noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables o de lo que constituye un daño está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida de que evolucionan los valores y las normas sociales. Al margen del debate conceptual y el análisis y comprensión de la violencia escolar, han sido dirigidos desde diferentes enfoques, desde el enfoque de la víctima, el agresor y los testigos, como también desde la interacción y problemas entre iguales, y también desde el contexto familiar y social. La mayoría de las investigaciones sobre violencia escolar se centran fundamentalmente en el estudio del fenómeno conocido como bullying. ¿Qué es el bullying? Esto traducido al español es acoso escolar entre iguales. Sin embargo, es solo uno de los tipos de violencia interpersonal que acontecen en los centros educativos. Y aunque se le ha puesto mayor atención, también existen otros que por definición no entrarían en el bullying, pero que pueden tener consecuencias igualmente graves,
como la violencia interpersonal en los centros educativos o la violencia de género. Por ello, puede afirmarse que la violencia escolar no es exclusivamente el bullying, sino otros tipos de violencia esporádica. Violencia del alumnado a los docentes, violencia entre docentes, violencia entre personas inmersas en el ambiente escolar, así como la violencia interpersonal en el ámbito de la convivencia escolar, que trasciende el hecho aislado y esporádico para convertirse en un problema escolar relevante, porque afecta a las estructuras sociales sobre las cuales debe producirse la actividad educativa, que son la enseñanza y el aprendizaje. La violencia escolar se presenta con mayor frecuencia entre alumnado a alumnado, entre profesor a alumnado. Si nos centramos desde la perspectiva ecológica, trata las condiciones de riesgo y protección en los complejos de nivel de la interacción del individuo-ambiente, a partir del cual se puede diseñar la prevención con actividades para optimizar tanto el ambiente como la presencia de este y las posibilidades que tiene el alumnado, incluyendo los escenarios donde transcurre su vida. Existen varios tipos de acoso escolar. A continuación les mencionaré cuáles son. Como primer punto tenemos el físico. Este consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede ser indirecto cuando a continuación les mencionaré cuáles son. Como primer punto tenemos el físico. Este consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima. Tenemos también lo que es el tipo verbal. Es el más habitual, solo deja huella en la víctima. Como ustedes saben, las palabras tienen mucho poder y pues estas palabras que usan contra la víctima provoca que tenga una autoestima baja mediante humillaciones, motes, menosprecios en público, propaganda de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas también, y también lenguaje sexual indecente. Tenemos el daño psicológico. Este se realiza mediante amenazas para provocar miedo y para lograr algún objeto o dinero, simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere y ni debe. Tenemos el social. Este consiste en la exclusión y en el aislamiento de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden que la víctima participe en los eventos del aula, lo ignoran o simplemente no cuentan con su presencia ahí. La Organización Mundial de la Salud afirma que el acoso escolar provoca trastornos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes con distintas características. El problema crece de forma alarmante en todo el mundo. A continuación les mencionaré las consecuencias que tienen o caen sobre la víctima tras pasar la violencia escolar. Tenemos una disminución de la autoestima, un deterioro de la seguridad en sí mismo, un bajo nivel en su rendimiento escolar, tendencia al aislamiento y dificultad para desarrollar habilidades sociales, un desercio escolar, depresión y ansiedad. En casos muy graves existe el homicidio y suicidio con actos de violencia extrema. Y también hay niveles altos de ansiedad. Las consecuencias que caen sobre el agresor son las siguientes. Tendencia a la personalidad antisocial relacionada con la agresividad por acto. Vaya gafota, si pareces un empollón, 4 ojos.
Son nuevas, no parecen 4 ojos. Si lo pareces 4 ojos, capitán de los piojos. Toma, piojos. Capitán de los piojos. Capitán de los piojos. Capitán de los piojos. Que me dejéis en paz. ¿No me oyes? Te he dicho que eres el capitán de los piojos. Es que me dejes ya. ¿Y si no te dejo qué? ¿Eh? Cegato. ¡Bum! Cegato. Que pare ya. Capitán de los piojos, capitán de los piojos, de los piojos, capitán de los piojos, de los piojos, capitán de los piojos, capitán de los piojos, capitán de los piojos. En conclusión, es importante recalcar que la violencia es un problema de maltrato que con el paso del tiempo ha ido aumentando, en especial en los niños, pues hoy en día vemos casos de los mismos que reciben violencia familiar y escolar, y esto ha hecho que afecte mucho en su vida y que algunos lo tomen como si fuera algo normal dar violencia hacia los demás. También, la violencia no es la forma de resolver conflictos. Debemos ser conscientes de las consecuencias psicosociales que pueden surgir por el maltrato infantil. La violencia escolar perjudica la salud mental del niño, como también ciertos centros educativos en donde no toman el 100% de cartas en el asunto para proteger a la víctima. Además, se menciona que no hay una conceptualización única para este tipo de violencia. Muchas gracias por su atención.